Tenía $23, una chaqueta fina y una decisión que lo cambiaría todo. Cuando Jasmine, de 17 años, encontró a una mujer moribunda en la nieve, podría haberse ido, podría haberse salvado. En cambio se quitó su única chaqueta, envolvió al extraño en la manta de su abuela muerta, lo último que tenía en este mundo, y la sostuvieron durante 8 horas de frío mortal. A la mañana siguiente, ambos morían. Pero ¿qué pasó después? Nadie podría haberlo predicho. Esta es la historia real de una gélida noche de diciembre que salvó 2 vidas y creó una familia de desconocidos, y demostró que a veces la persona a la que salvas termina salvándote a ti también. Quédate conmigo porque al final de esta historia nunca volverás a ver la bondad de la misma manera. Bienvenidos a La Voz de la Abuela. Mientras estás aquí, por favor haz clic en el botón de suscripción y comenta tu opinión sobre la historia y desde dónde la ves. Les contaré sobre una noche que lo cambió todo. Una noche tan fría que parecía que el mundo se había congelado. Es una historia sobre elecciones, sobre amabilidad y sobre cómo un momento puede transformar no solo una vida, sino muchas. Imagínate esto, diciembre en Chicago, el tipo de noche de invierno donde el viento te corta como un cuchillo, el tipo de noche en la que la mayoría de la gente corre a casa, cierra las puertas con llave y agradece a Dios tener un lugar cálido donde dormir. Pero no todos tienen ese lujo. Se llamaba Jasmine Brooks y tenía 17 años, solo 17, a una edad en la que la mayoría de los niños, mientras que Jasmine estaba preocupada por las fechas de los bailes de graduación y las solicitudes para la universidad. Ella estaba preocupada por dónde dormiría. Noche. Había estado sola desde que tenía 14 años cuando su abuela, la única familia que le quedaba, falleció a causa de un accidente cerebrovascular. 3 años de mudarme de refugio en refugio, de sofá en sofá, a veces durmiendo en baños de bibliotecas o en trenes del metro. Esa noche de diciembre, Jasmine tenía exactamente $23 en el bolsillo. El hogar comunitario le había pedido que se fuera, no porque hubiera hecho nada malo, sino porque había cumplido 17 años y necesitaba la cama para niños pequeños. Así funciona cuando estás en el sistema. Te quedas solo. Bien suerte. Caminó por los barrios ricos de Lincoln Park, tratando de mantenerse caliente, tratando de descubrir su próximo. La mansión se erguía alta y orgullosa. Sus ventanas brillaban con una luz cálida. Dentro, las familias cenaban, viendo la televisión, estando llantos. Afuera, Jasmine caminaba sola, con su fino abrigo sin hacer casi nada contra el frío intenso. No se suponía que estuviera en este vecindario. Sabía que un joven, una chica negra con mochila, camina lentamente entre casas caras. Ese es el tipo de cosas que hacen que llamen a la policía. Pero Jasmine solo intentaba mantenerse caliente. Intentaba seguir moviéndose porque si se detenía, el frío ganaría. Y entonces lo oyó. Una voz que lloraba, confundida y asustada. Todo instinto le dije a Jasmine que siguiera caminando, metiéndome en los problemas de los demás, cuando te parecías a ella, cuando tenías sin dirección ni nadie que respondiera por ti. Eso era peligroso. Era el tipo de cosas que podían hacer que te arrestaran o peor. Pero el llanto continuó, y Jasmine se encontró caminando hacia él, en las sombras, entre 2 enormes casas. Encontró a una mujer mayor, con el pelo blanco salvaje alrededor de su cara, vestida únicamente con un camisón fino y zapatillas, temblando violentamente en el frío de diciembre. Se aferraba a algo contra el pecho, un marcofotografía. El cristal se quebró. Señora, llamó Jasmine en voz baja. Esteban se ha perdido. La mujer se giró hacia ella, con los ojos nublados y confundidos. Necesito encontrar a mi hija, dijo con voz temblorosa. Catherine, ella está esperándome. Ligot. Llegó muy tarde. El corazón de Jasmine se hundió. Ella reconoció esas señales. Su abuela había sido igual antes de morir en demencia. Esta mujer estaba teniendo un episodio. ¿Cómo se llama, señora?, preguntó Jasmine con dulzura a Margaret Stone. Y encuentra a Catherine. Jasmine miró a su alrededor. Nadie que la ayudara. Una mujer se iba a morir de frío aquí. ¿Sabe dónde vive, señorita Margaret? ¿Podría decirme su dirección? El rostro de Margaret se arrugó. No puedo recordarlo. ¿Por qué no puedo recordarlo? En ese momento Jasmine tuvo una opción.
Podía llamar al 911, lo más inteligente, lo más seguro. Pero Jasmine había aprendido a no confiar en la policía. Había aprendido que cuando eras una adolescente negra sin hogar, y los encuentros con la policía rara vez salían bien, y si la encontraban aquí con una anciana blanca confundida, que no podía explicar quién era Jasmine ni por qué la estaba ayudando, Jasmine no podía arriesgarse, pero tampoco podía dejar morir a esta mujer. De acuerdo, señorita Margaret, dijo Jasmine, tomando su decisión. Vamos a resolver esto juntos. Caminemos un poco y veamos si algo nos resulta familiar. Se quitó la chaqueta, su única chaqueta, lo único que se interponía entre ella y el frío mortal. La envolvió alrededor del frágil cuerpo de Margaret. Hombros. Pero tendrás frío. Dijo Margaret. Un momento de claridad rompió la confusión. Tendré frío. Está bien, mintió Jasmine. Soy más fuerte de lo que parezco. Caminaron juntas lentamente. Margaret se apoyaba pesadamente en el brazo de Jasmine. Intentaron entrar puerta tras puerta, pero nada le parecía familiar a Margaret. Ella siguió hablando, su conversación vagando a través del tiempo, mezclando pasado y presente, llamando a personas que quizá ya no estuvieran vivas. La temperatura seguía bajando. La fina camisa de manga larga de Jasmine y la camisa no le hacía nada contra el viento. Después de 30 minutos de caminata, las piernas de Margaret cedieron. Estoy tan cansada, dijo. Ese susurró. ¿Podemos descansar? Estaban frente a una enorme mansión de piedra, toda oscura, excepto por las luces de seguridad. Había una pequeña hornacina cerca de la puerta, resguardada del viento. Jasmine ayudó a Margaret a sentarse y luego se sentó a su lado. Fue entonces cuando Jasmine notó algo. Una rejilla de calefacción cerca de la base de la pared apenas emitía calor. Pero era algo, tal vez, solo tal vez, sería suficiente para mantener ellos vivos. Jasmine sacó su mochila y encontró la manta en el fondo. La manta de su abuela, delgado, desgastado, lleno de agujeros, pero olía a hogar, a amor, a todo lo que había perdido. Había jurado que nunca regalarías esta manta. Era todo lo que le quedaba. Pero al ver a Margaret, tan frágil, confundida y fría, Jasmine sabía lo que tenía que hacer. Los envolvió a ambos con la manta y atrajo a Margaret hacia sí. ¿Qué es esto? Margaret preguntó, tocando la suave tela. Era de mi abuela, dijo Jasmine en voz baja. Murió hace 3 años. Esta manta es todo lo que me queda de ella. Entonces no deberías desperdiciarla en mí, dijo Margaret. No se desperdicia, dijo Jasmine con firmeza. Mi abuela querría que lo usara para ayudar a alguien. Ella creía en cuidar de. Así se sentaron acurrucados juntos para protegerse del frío mientras la temperatura caía en picado y la noche se oscurecía. El tiempo se mueve de forma diferente cuando luchas por sobrevivir. Cada minuto se siente como una hora. Cada hora se siente como una vida. Jasmine revisó su teléfono. Las 7:15. La batería estaba al 15%. Se giró o lo apagó para ahorrar energía, por si acaso la necesitaban en una emergencia. Aunque, ¿qué emergencia podría ser peor que esta? No lo sabía. El frío no se parecía a nada que Jasmine hubiera experimentado antes. No solo era incómodo, era peligroso. El tipo de frío que te hace doler los huesos, que te vuelve confuso el pensamiento, que te hace querer cerrar los ojos y duerme, aunque sepas que dormir podría significar no despertar nunca. Cuéntame sobre tu abuela, dijo Margaret después de un rato, con voz débil pero curiosa. Entonces, Jasmine habló, le contó a Margaret sobre la abuela Rosé, sobre su risa que podía llenar una habitación, sobre cómo cantaba himnos mientras cocinaba, aunque no podía cantar, sobre cómo trabajaba en 2 empleos para mantenerlos alimentados y alojados, pero siempre tenía tiempo para ayudar a Jasmine con la tarea, para preguntarle sobre su día, para hacerla sentir querida. Suena maravillosa, dijo Margaret. Lo fue, dijo Jasmine. Con la voz quebrada me enseñó que ser pobre no significa ser cruel, que puedes perder todo lo material, y aún así, ser rico si tienes buen corazón. Tenía razón, dijo Margaret. Entonces su mirada se desvió, perdiendo el foco. Viene Catherine. Ella se suponía que debía recogerme. Llegará pronto, dijo Jasmine. Aunque empezaba a sospechar que Catherine podría se fue, igual que se fue la abuela Rose. Las horas se arrastraron. Las 8, las 9, las 10. Jasmine hablaba sin parar, contándole
historias a Margaret haciéndole preguntas, cualquier cosa para mantenerla despierta. Margaret entraba y salía de la lucidez. A veces llamaba a Jasmine Catherine, a veces preguntaba por su marido, a veces, claro y presente. En un momento de claridad, alrededor de las 11, Margaret miró a Jasmine con ojos penetrantes y concentrados. «Te estás congelando», dijo con la voz llena de preocupación. «Vas a morir aquí afuera intentando salvarme». «No, no», dijo Jasmine, aunque su cuerpo había dejado de temblar, lo cual sabía que era una muy mala señal. «Lo lograremos durante esta noche en ambos». «¿Por qué haces esto?», preguntó Margaret. «Tú ni siquiera me conoces. Podrías salvarte». Jasmine pensó en eso. Pensó en la abuela Rose. Pensó en la promesa que le había hecho a su abuela en el hospital. Porque alguien necesitaba ayuda, Jasmine dijo simplemente. Y yo estaba allí. Esa es razón suficiente. Margaret extendió una mano temblorosa y tocó la de Jasmine. Searra. Tu abuela te crió bien, susurró. Estaría muy orgullosa de ti. Jasmine sintió que las lágrimas se le congelaban en las mejillas. A medianoche, Jasmine estaba perdiendo la batalla contra la hipotermia. Sus pensamientos dispersa, su visión borrosa. Su cuerpo se sentía pesado y distante, como si perteneciera a otra persona. Pero mantuvo sus brazos alrededor de Margaret. Mantuvo la manta envuelta alrededor de ambos. Mantuvo su cuerpo entre Margaret y lo peor de la frío. Jasmine, la voz de Margaret, parecía venir de muy lejos. «¿Sigues ahí? ¿Sigues aquí?», murmuró Jasmine, forzando las palabras a través de sus labios entumecidos. «No voy a ninguna parte». «No me dejes», dijo Margaret, y parecía asustada como una niña. «Por favor, no me dejes sola». «Nunca», prometió Jasmine. No te dejaré». Alrededor de las 2:00 de la mañana, Jasmine dejó de sentir sus manos y pies. Su núcleo, la temperatura, había bajado peligrosamente. Sabía, en la parte de su cerebro que aún podía pensar con claridad, que estaba moribundo, pero Margaret seguía viva, seguía respirando, seguía cálida contra su cuerpo. Eso fue suficiente. Eso tenía que ser suficiente. Jasmine pensó en su abuela, en su sonrisa y su reír, y la forma en que solía trenzar el cabello de Jasmine todos los domingos por la mañana. Pensó en lo que había dicho la abuela Rose.s. Obviar y ser amable, incluso cuando el mundo no era amable. «Cumplí mi promesa, abuela», susurró Jasmine en la oscuridad. «Me mantuve amable hasta el final». Margaret se movió contra ella. «¿Con quién estás hablando?». «Mi abuela», Jasmine dijo, diciéndole que la amo. «Dile a la mía que también la amo», dijo Margaret, con voz soñadora. «Y McCatherine, diles que los amo». «Lo haré», prometió Jasmine, aunque ella estaba bastante seguro de que ambos morirían allí, congelados en las escaleras de esta mansión. Dos almas perdidas que se habían encontrado otro alfaino. La nieve empezó a caer alrededor de las 3:00 de la mañana. Copos grandes y pesados que se acumularon rápidamente. Briéndolos de blanco como un sudario congelado. La conciencia de Jasmine se desvanecía y desaparecía. En un momento, fue consciente del frío y el peso de Margaret contra ella. Al instante siguiente, estaba en un lugar cálido, en un lugar seguro. Y la abuela Rose Jasmine estaba allí sonriéndole, diciéndole que todo estaría bien. «Solo un poco más», se dijo a sí misma cuando volvió a la conciencia. «Solo aguanta un poco más». Pero no sabía si alguien venía, no sabía si alguien los encontraría, no sabía si despertaría de nuevo, o si la próxima vez que cerrara los ojos sería la última. Lo único que sabía era que no iba a soltarla. No iba a dejar sola a Margaret. No iba a romperla a su promesa de quedarse. A las 5:47 de la mañana, los faros iluminaron las escaleras. Jasmine intentó abrir los ojos, pero se sentían congelados y cerrados. Oyó un portazo, oyó pasos corriendo, oyó a alguien gritar: «¡Mamá! ¡Dios mío! ¡Mamá!». Jasmine forzó los ojos para abrirlos apenas. Una mujer corría hacia ellos, alta, de piel oscura, con un abrigo caro, y el rostro desencajado en horror y miedo. «Esta debe ser Catherine, la hija de Margaret». Jasmine intentó hablar, intentó explicar, pero su voz no le salía. Reunió todas las fuerzas que le quedaban, y empujó. Él estaba perdida, susurró Jasmine. No podía
dejarla. Y entonces todo se volvió oscuro. Jasmine se despertó con calor. Un calor profundo y penetrante que dolía casi tanto como el frío. Estaba en un cama de hospital, mantas pesadas apiladas sobre ella, y 4 gotas goteaban lentamente en su brazo. Los monitores emitían pitidos constantes a su lado. Anne por un momento entró en pánico. Los hospitales significaban facturas que no podía pagar. Los hospitales significaban preguntas que no podía responder en respuesta. Pero entonces apareció una enfermera, una mujer de ojos amables y manos delicadas. Bienvenida de nuevo, cariño. Dear, nos diste un buen susto, dijo Jasmine, con voz ronca, con la garganta irritada. ¿Es ella, la señora Stone? ¿Está bien?, dijo la enfermera sonriendo. Hypothermia leave, pero se pondrá perfectamente bien. Gracias a ti. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le salvaste la vida, cariño. Casi mueres al hacerlo, pero le salvaste la vida. Jasmine sintió que algo se liberaba en su pecho. Margaret estaba viva, eso era todo lo que importaba. La puerta se abrió y una mujer entró. La misma mujer de las escaleras, la hija de Margaret. De cerca, parecía tener unos 50 años en cabello natural, recogido en un moño pulcro y ojos rojos de tanto llorar. Detrás de ella había 2 policías. Jasmine me hizo un nudo en el estómago. Ahí venían las preguntas, la sospecha, la suposición, aunque debía haber hecho algo mal. Pero la agente dio un paso adelante con una expresión que era sorprendentemente y la detective Lisa Washington dijo: «Este es el oficial James Torres. Solo necesito entender qué pasó. No estás en problemas, cariño». Así que Jasmine les contó todo. Encontrar a Margaret en el callejón, tratando de ayudarla a encontrar su hogar, dándole la chaqueta y la manta, sentándose con ella durante la noche. «¿Le diste tu única chaqueta?», preguntó en voz baja con voz temblorosa la hija de Margaret, Catherine Stone. «Con 15. Sí, señora», dijo Jasmine. «¿Lo necesitaba más que yo ahí, esta manta?», preguntó Catherine, sosteniendo la manta gastada de la abuela Rose, ahora limpia y doblada. «El personal del hospital dijo que les dijiste que era todo lo que te quedaba de tu abuela». Jasmine asintió, incapaz de hablar. Catherine, ojos llenos de lágrimas. «Pucha, ¿por qué renunciarías a algo tan preciado por un desconocido?». «Porque necesitaba a alguien», Jasmine simplemente dijo, «y yo estaba allí». La detective Washington cerró su cuaderno. «Señorita Stone, el informe demuestra que esta joven le salvó la vida a tu madre. Lo archivaré así». Después de que los oficiales se fueron, Catherine acercó una silla a la cama y se sentó. «¿Tienes a dónde ir cuando te den de alta?». Jasmine negó con la cabeza. «No, señora, pero ya se me ocurrirá algo. Siempre lo hago». «No», dijo Catherine con firmeza. «Usted ven a casa con nosotros». Jasmine parpadeó. «Señora, no tiene que hacerlo. Me salvó la vida de tu madre», interrumpió Catherine con voz fuerte pero suave. «Diste todo lo que tenías por un extraño. Yo tengo una casa de huéspedes en mi propiedad. Es cálida, segura y privada. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites». «No puedo aceptar eso», susurró Jasmine. «Ni siquiera me conoces». Catherine sonrió con tristeza. «Lo sé, ya basta. Vi las grabaciones de seguridad cada minuto. Te vi abrazar a mi madre para darle calor. Te vi morir por salvarla». Se le quebró la voz. «No volverás a dormir en la calle después de eso». Jasmine la miró fijamente en ella, con miedo a la esperanza. «Mi madre tiene demencia», continuó Catherine. Tengo personal, tengo sistemas. Pero esa noche, la alarma de la puerta falló. Mamá, yo estaba en una conferencia de negocios en Nueva York. Si no la habías encontrado, no pudo terminar». «Pero yo sí», dijo Jasmine en voz baja. «Sí», dijo Catherine. «Y ahora te ayudaré como tú la ayudaste a ella». 3 días después, Jasmine estaba dieron el alta del hospital. Catherine la recogió en un elegante coche negro y se dirigieron a una zona de Chicago llamada. Jasmine solo la había visto desde las ventanas del autobús. La mansión de piedra era enorme, de ladrillo y piedra, y sus altas ventanas brillaban en el sol invernal. Al cruzar las puertas, Jasmine vio el lugar donde había pasado esa terrible noche. Acala, donde había abrazado a Margaret. Los escalones donde casi murió. «Estamos erigiendo un monumento conmemorativo».
Ahí, dijo Catherine, notando hacia donde miraba Jasmine. Un recordatorio de lo que realmente importa. La puerta principal se abrió y un adolescente salió corriendo, de unos 15 años, con la sonrisa de Catherine y sus cálidos ojos marrones. ¿Is Allah?, preguntó Anne emocionada. ¿Es Jasmine? David, dijo Catherine, con voz cálida. Deja la sal del auto primero. Jasmine salió, sintiéndose incómoda con su ropa de hospital prestada. Misa. Abuela Margaret, dijo David, mirándola con abierta admiración. Eres una heroína. Yo no, dijo Jasmine incómodamente. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo una voz desde la puerta. Margaret estaba allí, apoyada en un andador, con la mirada más clara que aquella terrible noche. Hiciste lo que la mayoría de la gente no haría. Eso es exactamente lo que te hace un héroe. Ella avanzó lentamente, y Jasmine la encontró a mitad de camino, tomando su frágil mano. Gracias, dijo Margaret, con lágrimas corriendo por su rostro. Gracias por quedarte conmigo, por no dejarme . Hola, no podía dejarte, dijo Jasmine simplemente. Necesitabas ayuda. Margaret le dio una palmadita en la mejilla con la mano libre. Eres una buena chica. Tu abuela te crió bien. Dentro, la mansión fue abrumador. Suelos de mármol, candelabros de cristal, arte en las paredes que probablemente costó más que cualquier cosa Jasmine jamás había tenido. Sé que es mucho, dijo Catherine, notando su expresión, pero este es tu hogar ahora, mientras como tú quieras que sea. Una mujer apareció de una de las habitaciones laterales. Patricia, la ama de llaves, con ojos amables y una cálida sonrisa. Déjame mostrarte tu habitación, dijo Patricia. Jasmine la siguió por una escalera amplia, David detrás de él, hablando con entusiasmo sobre la escuela, su equipo de baloncesto y su gato llamado profesor. Patricia abrió una puerta y Jasmine entró y se detuvo. La habitación era enorme. Una cama de verdad, .con, un edredón grueso, un escritorio junto a la ventana, una estantería, una cómoda, una puerta que conducía a un baño privado. Es demasiado, susurró Jasmine. Es tuyo, dijo Patricia con firmeza. Después de que todos se fueron, Jasmine se sentó en el borde de la cama y sacó con cuidado sus pocas pertenencias. La abuela Rose fotografía, el diario en el que había estado escribiendo desde que tenía 14 años, un libro de poesía. Colocó la foto en el mesita de noche y por primera vez en 3 años lloró. Lloró, de verdad, no por tristeza, pero de alivio, de gratitud, de la abrumadora sensación de finalmente estar a salvo. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Jasmine seguía esperando a que terminara, a que Catherine se diera cuenta de que había sido un error, para que alguien le dijera que no pertenecía. Apenas tocaba nada en su habitación. Hacía su cama todas las mañanas, .con, precisión militar. Comía con moderación, se movía por la mansión como un fantasma, intentando no dejar una marca. Al 6º día, Catherine la encontró en la biblioteca mirando libros, pero demasiado asustada para tomarlos una del estante. Jasmine, dijo Catherine, sentándose frente a ella. Tenemos que hablar. A Jasmine se le encogió el corazón. Esto no funciona, continuó Catherine. Jasmine asintió, intentando no llorar. Entiendo. ¿Puedo empacar? No, interrumpió Catherine. No me refiero a eso. O sea, que tengas miedo de vivir aquí, no funciona. Andas de puntillas como si la van a echar en cualquier momento. Se levantó, sacó libros del estante y los apiló sobre la mesa. Toma estos, Anne, tu habitación. Léelos, dobla las páginas, si quieres. Son solo libros. Están hechos para usarse. Catherine se sentó. Anne retrocedió. Su expresión se suavizó. Quiero que entiendas algo. No hago esto por lástima ni por obligación. Hago esto porque ahora son familia, y este es su hogar. ¿Cómo sé que no cambiarán de opinión?, preguntó Jasmine, expresando su mayor temor. Porque mañana nos reuniremos con un abogado para iniciar los trámites de tutela. Catherine, dijo Anne, porque te estoy inscribiendo en la escuela, porque te estoy haciendo legal, oficial y permanentemente parte de esto en familia. Se inclinó hacia adelante. Jasmine, no soy una madre de acogida que te acogió temporalmente. Soy alguien que te quiere, quien te necesita. Me recordaste lo que importa. Le mostraste a David lo que es el verdadero coraje.
Catherine, la voz se quebró. Déjame darte lo que le diste a mi madre. Una oportunidad, una verdadera oportunidad de vivir. Después de esa conversación, las cosas Jasmine empezó a llevarse libros a su habitación. Empezó a comer porciones normales. Se reía de los chistes de David y se sentaba con Margaret en sus días malos, leyéndole, haciéndole compañía. Y poco a poco, la mansión empezó a sentirse menos como un museo y más como un hogar. 2 semanas después de mudarse, Catherine sentó a Jasmine con una pila de papeles. Tienes 17 años, pero dejaste la escuela cuando tenías 14. Anne Catherine dijo, quiero conseguirte un tutor para que puedas ponerte al día, y finalmente, haz tu GD. Una vez que lo apruebes, podemos hablar de la universidad. Quizás escuela de cosmetología, si eso te interesa, o artes culinarias o enfermería, lo que sea quieres. Jasmine se quedó mirando las guías de estudio y los folletos universitarios. Ya no sé si soy lo suficientemente inteligente. Pasado 3 años, entonces volverás a aprender, dijo Catherine simplemente. Sobreviviste 3 años en las calles. Si puedes, haz eso y podrás aprobar el examen. La tutora llegó la semana siguiente. La señora Rodríguez era una maestra jubilada, con una paciencia infinita y una mirada amable. Veamos dónde estás, dijo durante su primera sesión. Jasmine tuvo dificultades para completar el examen de práctica, sintiéndose estúpida con cada pregunta que no podía responder. Ella apenas aprobó 2 de las 4 secciones. Está bien, dijo la señora Rodríguez. Esto es solo el punto de partida. Así que trabajaron todas las mañanas a las 6 antes de que Catherine se fuera a trabajar y David se fuera para la escuela. Jasmine se sentaba a la mesa de la cocina con sus libros, matemáticas que le hacían doler la cabeza, ciencias que nunca había aprendido. Había olvidado la historia. Algunos días quería dejarlo. Uno de esos días, Margaret la encontró en la biblioteca de exámenes de práctica fallidos. Parece preocupada, señorita, dijo Margaret, con uno de sus raros momentos de claridad. No soy lo suficientemente inteligente, dijo Jasmine. Voy a fracasar y decepcionar a todos. Margaret tomó su mano. Mi difunto esposo solía decir que la valentía no consiste en no tener miedo. Se trata de estar aterrorizado y hacerlo de todos modos. Apretó la mano de Jasmine. Has sido valiente toda tu vida. Esta prueba es solo una cosa más que sé lo suficientemente valiente para afrontarlo. El examen GEDI estaba programado para un lunes de abril. Jasmine se despertó enferma de nervios. Anne Catherine la llevó al centro de pruebas, y antes de que saliera, Catherine le puso una mano en el hombro. Lo que sea sucede hoy, estoy orgullosa de ti, dijo Catherine. Eso es éxito, independientemente de lo que digan algunas pruebas. El examen duró 4 horas y media. Jasmine supo algunas preguntas de inmediato, otras las resolvió con cuidado. Algunos los adivinó. Los resultados llegarían en 6 semanas. 6 semanas de espera. 6 semanas. De despertarme a las 3:00 de la mañana, bañada en sudor frío. Pero durante esas 6 semanas, algo más estaba sucediendo. Catherine empezó a llegar a casa más temprano, a cenar con ellos todas las noches, a jugar videojuegos con David y sentarme con Margaret. Hablando de recuerdos, una noche, Catherine encontró a Jasmine en la biblioteca. Contraté a un nuevo agente de operaciones. Gerente, dijo Catherine, alguien en quien confío para que se encargue del día a día de la inmobiliaria. ¿Por qué?, preguntó Jasmine, sorprendido porque esa noche cuando lo diste todo para salvar a mi madre, me mostraste lo que había perdido. Anne Catherine dijo, estuve tan ocupada construyendo el éxito que me olvidé de construir una vida. Me recordaste lo que importa en un jueves de mayo. Llegó el sobre. Jasmine se quedó en la cocina mirándolo fijamente. Dentro estaba su jet certificado o una notificación de fracaso. David apareció a su lado. ¿Quieres que lo abra? No, dijo Jasmine. Solo estabas muy asustada. Le dijiste a la abuela Margaret que todo estaría bien esa noche, dijo David. Lo prometiste. Jasmine sonrió a pesar de su miedo. Abrió el sobre. Había aprobado. Obtuvo el 91º percentil, en general. Lo logré. Jasmine susurró. De verdad, lo hice. David gritó, saltando. Catherine llegó corriendo. ¿Qué pasó?
No pasa nada, dijo Jasmine, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo está bien. Pasé Amboyan a la universidad. Catherine la abrazó fuerte, y Jasmine se dio cuenta de que era la primera vez que un niño la abrazaba. Figura materna desde que murió la abuela Rosey. Esa noche, celebraron con la comida favorita de Jasmine. Margaret, teniendo una tarde despejada, levantó su copa. A Jasmine le dijo con voz fuerte: ¿Quién nos recuerda lo que significa ser valiente, amable y humano? Y Jasmine, mirando alrededor de la mesa a estas personas que se habían convertido en su familia, sintió algo que no había sentido en años: alegría. 3 años después, Jasmine Brooksy encontraba frente a una sala de conferencias en la Universidad Estatal de Chicago, terminando su presentación como invitada para una introducción a la clase de trabajo social. Tenía 20 años y estudiaba su licenciatura mientras trabajaba a tiempo parcial en una sin fines de lucro. La gente siempre me pregunta, Jasmine les dijo a los 70 estudiantes en la sala, ¿por qué di todo lo que tenía esa noche para salvar a un desconocido? ¿Por qué arriesgué mi vida? Y mi respuesta siempre es la misma, porque eso es lo que se supone que debemos hacer. Eso es lo que nos hace humanos. Observó al diverso grupo de estudiantes que se preparan para una profesión basada en el cuidado de los demás. No se trata de grandes gestos, ni momentos heroicos. Jasmine continuó. Se trata de pequeñas decisiones tomadas en momentos críticos. Quedarse, o irse, ayudar, o ignorar, ver a la gente, o mirar a través de ellos. Después de la conferencia, se acercó una joven delgada, cansada, con ojos que sostenían demasiado mucho dolor. Necesito ayuda, dijo en voz baja. El mes pasado cumplí la mayoría de edad para el cuidado temporal. Estoy intentando seguir estudiando, pero he estado durmiendo en mi coche. Jasmine le puso una mano en el hombro. Oye, está bien, vamos a resolver esto juntos. ¿Ya comiste hoy? La estudiante negó, con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Vamos, dijo Jasmine. Te traeré algo de comer y luego hablaremos de alojamiento y recursos. Suena bien. Mientras caminaban juntos por el campus, Jasmine pensó en aquella fría noche de diciembre de hace 3 años, en Margaret, Catherine y David, en ella familia que había encontrado y la vida que había construido. ¿Por qué me ayudas?, preguntó la estudiante. Ni siquiera me conoces. Jasmine sonrió, recordando haberle hecho la misma pregunta a Catherine. Porque mi abuela me dijo una vez que nunca eres pobre. Si aún tienes bondad, dijo Jasmine, y porque nadie debería sentirse invisible. Me sentí invisible durante tanto tiempo, susurró la estudiante. Lo sé, dijo Jasmine, pero ya no. Ya te tenemos cubierto. Tras conectar al estudiante con ayuda inmediata, Jasmine condujo a su casa en la mansión de piedra, su casa ahora. En verdad, David estaba ahí, en casa después de su primer semestre en Northwestern. Margaret estaba sentada en su sillón favorito, junto a la ventana, disfrutando de uno de sus cada vez más escasos días despejados. Catherine estaba en la cocina cocinando ancina, algo que había aprendido a disfrutar haciendo por su familia. ¿Qué tal la presentación?, preguntó Catherine. Bien, Jasmine dijo. Ayudé a un estudiante después. Me recuerda a mí. Todas te recuerdan a ti, dijo David, con una sonrisa. Por eso eres tan bueno en esto. Después de cenar, Jasmine salió a la escalera principal, al lugar donde todo había ocurrido. Se instaló allí una pequeña placa conmemorativa, tal como Catherine prometió, en memoria de la noche en que nos salvó a todos. El hogar es donde alguien te espera. La familia es quien se queda. Jasmine tocó la placa como siempre lo hacía cuando necesitaba recordar. Sin dejar de hablarles, la voz de David llegó tras ella. Jasmine se giró y sonrió. Siempre David vino a su lado. ¿Sabes de qué me di cuenta? Esa noche nos salvó a todos. Abuela Margaret, obviamente, pero también a mamá. Le recordaba lo que importaba. A mí me dio una hermana Annie, me mostró lo que es el verdadero coraje. Y a ti, te lo dio todo. Nos salvamos mutuamente. Jasmine dijo que eso es lo que hace la familia. Dentro, Catherine los observaba por la ventana, pensando en su madre, pensando sobre el extraño milagro de esa noche de diciembre, pensando en cómo a veces las personas que salvamos nos salvó de inmediato. El mes pasado, Catherine hizo algo en lo que llevaba tiempo pensando.
fundó una fundación, la Fundación Margaret Stone para el Empoderamiento Juvenil. Proporcionaría vivienda, educación y empleo, capacitación y apoyo para jóvenes que salen de hogares de acogida o se encuentran en situación de calle, y le pidió a Jasmine que ayúdame a gestionarlo. Tu perspectiva, tu experiencia vivida is invaluable. Catherine había dicho, estos niños necesitan a alguien que entienda, alguien que haya pasado por eso. Así que ahora, Jasmine pasaba sus días estudiando trabajo social y por las tardes, como voluntaria en el primer refugio de la fundación. Trabajó con adolescentes que habían sido olvidados por el sistema, niños que habían aprendido a ser invisibles, jóvenes que solo necesitaban que alguien los viera. Y con cada uno, Jasmine aportó su propia experiencia, su propia comprensión, su propia negativa a alejarse. Una noche, una joven de 17 años llegó al refugio. Una niña llamada Olia, asustada y sola, se esforzaba por ser valiente. ¿Es tu primera vez aquí?, Jasmine preguntó con suavidad. Aliyah asintió. Soy Jasmine. ¿Quieres comer algo? Tenemos espaguetis esta noche. Comida de verdad. Dayla. Mientras Olia comía, Jasmine se sentó frente a ella y le dijo las palabras que le habían dicho una vez. Yo también estaba sin hogar. Sé lo difícil que es. Pero no tienes que hacer esto sola, ya no. Olia levantó la vista, escudriñando el rostro de Jasmine, y solo encontró comprensión. ¿Qué te pasa? ¿Cómo saliste? Jasmine se lo contó. No la versión desinfectada que apareció en artículos de noticias, pero la versión real. El miedo, el frío, la decisión de ayudar a alguien incluso cuando costaba. Te odio no a veces. Jasmine decía, todo lo que se necesita es estar ahí. Estar dispuesto, siendo amable incluso cuando es difícil. ¿Puedo quedarme aquí esta noche?, preguntó Aliyah. Por supuesto, dijo Jasmine, y mañana hablaremos de los próximos pasos. Ya no tienes que estar sola en esa noche. Mientras Jasmine conducía a casa por las calles de Chicago, pensó en todas las vidas que habían cambiado, por una noche imposible. Margaret, que vivió sus últimos años rodeada de amor. Catherine, que aprendieron a priorizar la familia sobre el trabajo. David, que había ganado una hermana. Olia y docenas de otros niños que estaban encontrando esperanza. Y ella misma, Jasmine Brooks, que había pasado de invisible a esencial, de sin hogar a tener hogar en la nieve, empezó a caer. Suave esta vez, hermosa, no peligrosa. Jasmine tiró hasta la mansión, al hogar donde siempre había alguien esperando, donde la familia significaba las personas que elegían quedarse. Ella tocó la placa conmemorativa una última vez antes de entrar. Gracias, abuela Rosey, susurró, por enseñándome que la amabilidad lo cambia todo. Dentro, las luces eran cálidas. David estaba poniendo la mesa. Margaret tarareaba suavemente en su silla. Catherine sacaba un pastel del horno. Aquí tienes, dijo Catherine. Dijo sonriendo. Te estábamos esperando. La cena está lista. Y Jasmine entró en el calor, en la luz, en ella vida que había construido a partir de una decisión imposible, en una noche imposible. La decisión de quedarse. Antes de que te vayas, piensa en algo. Cada día tienes una opción. Cuando ves a alguien luchando, a alguien sufriendo, a alguien que se ha vuelto invisible, puedes alejarte o quedarte, puedes protegerte o puedes acercarte. Jasmine tenía solo 17 años y no tenía nada que decir, pero eligió la amabilidad. Decidió quedarse, y esa tu elección lo cambió todo. ¿Qué decisión tomarás? Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete, para recibir más historias inspiradoras. Compártelas con quien necesite escucharlas. Y recuerda, nunca eres pobre si aún tienes amabilidad. Gracias por escuchar.